Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Dios lo bendiga. Bienvenido a nuestra lección número 7 de Filipenses Inductivo. Padre, te damos gracias porque tu amor, tu gracia y tu poder se manifiestan en nuestra vida. Ahora, Señor, te suplicamos en el precioso nombre de Jesús que nos enseñes por el poder del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a estudiar la lección número 7 y vamos a cubrir Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 7. Voy a comenzar leyendo el versículo 1 que dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Para vosotros es seguro. Muy bien. Aquí estamos en nuestras ayudas del PowerPoint y tenemos nuestra primera pregunta que sugiere la frase a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Esta frase nos sugiere dos cosas principalmente. Primero, que Pablo había escrito anteriormente otra carta a los filipenses, la cual muy seguramente, o por lo menos lo que podemos deducir y ver es que se perdió. A mí no me cansa escribirles otra vez, dice la versión latinoamericana. Muchos se han preguntado qué ocurriría si alguien encontrara las cartas perdidas de Pablo. ¿Se incluirían en el canon de la Biblia del Nuevo Testamento? Por ejemplo, podríamos agregar otra carta que sería segunda a los filipenses, o de pronto más bien la primera a los filipenses y la que estamos estudiando hoy sería segunda a los filipenses. Sería posible que se amplíe la Biblia y en lugar de tener 27 libros en el Nuevo Testamento tuviéramos 28. La respuesta es no, absolutamente no. Serían de pronto una curiosidad, pero nunca formarían parte del canon de las Escrituras, porque para formar parte del canon de las Escrituras se ha requerido, entre otras cosas, el consenso de las iglesias de los primeros siglos de la era cristiana. Entonces, pues eso se cerró ya hace tiempito, ¿verdad? Circularon muchas otras cartas atribuidas no solamente a Pablo, sino a otros apóstoles, inclusive algunas a Jesucristo mismo, pero ninguna fue incluida. En segundo lugar, nos sugiere la necesidad de la repetición para asegurar y confirmar la enseñanza. Note que Pablo dice, y para vosotros es seguro. Pablo repite las mismas cosas porque la iglesia necesita estar segura de lo que cree. Necesita estar segura sobre el lineamiento de su conducta cristiana. Deben saber con certeza lo que está bien y lo que está mal. Porque en ocasiones aparecen doctrinas extrañas que pueden hacer tambalear la fe de algunos, pero si las bases están firmes, pues en realidad no existe peligro, ¿verdad? Además, Pablo repetía las mismas cosas porque la iglesia debe estar segura de lo que enseña. Esto en el caso de que surjan nuevas doctrinas, ¿verdad? Porque a veces surgen cosas que, ay Dios, por ejemplo en nuestra época están surgiendo tantas cosas y se necesita que haya un solo sentir y un solo... Es importante que se interprete igual la escritura de parte de todos. Por eso se necesitaba esto, para que no hubiera esa parte.
Para remachar una verdad, uno necesita repetir esa verdad, escribir esa verdad, volverla a escribir, volverla a repetir. Y por eso Pablo dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. ¿Cómo va a ser molesto? Y entre más lo repita, mejor. El versículo 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ay, esto sí es bien serio, este asunto de los mutiladores del cuerpo, de los perros. La iglesia debía cuidarse de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores. ¿Qué podrían representar cada uno de estos peligros? Bueno, la Biblia española, la Nueva Biblia española, traduce: ojo con los perros, ojo con los malos obreros, ojo con los mutilados. Está claro que es una advertencia para tratar de impedir la inclusión dentro de la iglesia de 3 tipos de personas. ¿Cuáles son esos 3 tipos de personas? Primero, los perros. Los perros. En la Biblia se le da el epíteto de perro a 4 diferentes grupos de personas. Primero, los perros son los hombres que se prostituyen. Los que se prostituyen. Deuteronomio 23:18 dice: no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Los perros, entonces, en este caso, son los hombres que se prostituyen. En segundo lugar, los perros también son los reincidentes. En segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22, dice: el perro vuelve a su vómito. Es decir, vuelve a comer lo que ha vomitado. Esto representa a los que vuelven a practicar las cosas malas, esas que habían renunciado. Nosotros en Colombia le decimos los descarriados, los que se vuelven atrás, los que han abandonado la iglesia y vuelven a las borracheras y a todas esas cosas. Tercero, se denomina también perros a los que no valoran las cosas espirituales. Acuérdense lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 7:6: no deis lo santo a los perros. Los que no aprecian lo espiritual. Y por último, también se llamaba perros a los que no pertenecían al pueblo de Dios. ¿Se acuerda Mateo 15:26 cuando la mujer Sirofenicia viene hasta donde Jesús y Jesús le dice: tú no eres más que un perro delante de mí, y no voy a quitar el pan de los hijos para dárselo a los perros? Segundo, debían cuidarse de los malos obreros. Esta parte, esta expresión la podemos interpretar de la siguiente manera: esto de los malos obreros. Primero, tengan cuidado de los chambones o los mediocres. No sé si usted entiende el término chambón. En Colombia el término chambón significa una persona que hace las cosas mal, que muchas veces inclusive pareciera que las hicieran a propósito. Esos son los chambones, los mediocres. La versión latinoamericana dice: cuídense de esa gente que hace mal el trabajo. En segundo lugar, tengan cuidado con los obreros o con los líderes malvados, es decir, los que tienen malas actitudes, los que buscan dañar o estafar, o de los que quieren aprovecharse de su fe. A veces se aprovechan de las mujeres y no faltan los que quieran pervertir a los niños. Por último, la iglesia debía protegerse de los mutiladores. Literalmente dice: cuídense de las mutilaciones. Mutilar quiere decir cortar
una parte del cuerpo. Y es probable que se refiera a los judaizantes que en aquel entonces recorrían las iglesias exigiéndole a los hermanos que ahora, para poder ser salvos, realmente no bastaba con aceptar a Cristo, sino que necesitaban hacerse la circuncisión. Y pregonaban mucho eso de la circuncisión. Y se le llamaba a los judaizantes porque donde llegaba Pablo y comenzaba, sembraba una iglesia, ahí detrás llegaban ellos, los judaizantes. Hey, ustedes ya aceptaron a Cristo, pero ahora les falta la circuncisión. Hoy en día hay judaizantes, ya no para hablarnos de circuncidarnos, pero sí para seguir muchas de las normas del pueblo judío. Hay muchas maneras de ser judaizante hoy. Por ejemplo, los que usan la kipá, el talil, el chofar, que tienen en su iglesia señoritas o señoras con un vestido largo, supuestamente como hebreo, y danzan. Todo eso es parte de lo que es judaizar la iglesia hoy. No, ha terminado eso desafortunadamente. El versículo 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿A qué se refirió el apóstol Pablo cuando dijo: nosotros somos la circuncisión? La circuncisión tiene que ver con un pacto que Dios hizo con Abraham y con los descendientes de Abraham. El Señor dijo: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, y el varón incircunciso, es decir, el que no es circuncidado, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Esto dice Génesis 17, versículos 10 al 14. Pero Dios también habló de otra circuncisión, la circuncisión del corazón, cuando Él dijo: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Esto dice Deuteronomio 19:16. Muy pronto el apóstol Pablo entendió que una persona puede cumplir con todos los mandamientos que tienen que ver con prácticas exteriores, pero si interiormente no se quiere doblegar o rendirse a Dios y mantiene el cuello o la cerviz duros, la circuncisión externa, pues de nada sirve. Eso no sirve absolutamente de nada. Yo no entiendo por qué la gente quiere seguir con esas cosas. La circuncisión del corazón es más importante que la circuncisión de la carne. Mire, es que hay que leer la Biblia. Deuteronomio 10, 12 al 13 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo os prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Mire, el apóstol Pablo por esa razón escribió: nosotros somos la circuncisión. Y Pablo no se estaba refiriendo a la primera circuncisión, es decir, a la de la carne. No. Pablo no se estaba refiriendo a eso, sino a la segunda, es decir, a la del corazón, o sea, la circuncisión del alma. Es decir, que lo interior es más necesario y vital que lo exterior, dejándonos así un principio fundamental, un principio espiritual de primer orden. Ningún rito externo tiene valor alguno
sin un corazón obediente a Dios. Más aún, podemos afirmar que si uno obedece a Dios, todos los ritos externos pasan a un segundo lugar. Cuando usted realmente obedece a Dios, lo externo de nada sirve. Pablo para el apóstol Pablo, esta obediencia se traduce en servicio y en estar orgullosos de Jesucristo. Los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo dijo que lo que entra en el cuerpo no nos contamina. Lo que contamina es lo que sale del corazón. Dios está más interesado en lo que está dentro de usted, en su espíritu de obediencia. Y sobre todo, para mí esto es importantísimo, el deseo de glorificar al Señor Jesucristo en todo lo que yo hago. Mire, el ayuno, la oración, la lectura de la Biblia, el ir a la iglesia, el evangelizar, el ser líder en la iglesia, no sirve para nada si no hay dentro de nosotros un espíritu de obediencia y glorificación a Cristo Jesús. Tenga siempre en cuenta eso, por favor. Voy a leer los versículos 4 al 7 que dicen: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. Ahí tenemos al apóstol Pablo retándonos a lo que realmente es valedero, realmente lo que vale la pena. ¿Qué significa para Pablo en este contexto? ¿Qué significa confiar en la carne? Mire, en otro contexto, no en este, la palabra carne se utiliza para describir la naturaleza pecaminosa del ser humano. Por ejemplo, las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice Gálatas 5, 19 al 22. Pero aquí la expresión confiar en la carne significa algo completamente diferente, algo distinto, pues se está refiriendo no a lo negativo, como al adulterio, a los pleitos, a las borracheras, no, sino a algo positivo, algo elogiable, deseable, distintivo, de lo cual mucha gente se sentiría orgullosa y honrada. Confiar en la carne, en este contexto, significa confiar en el color de la piel o en los antecedentes de su propia familia, en la herencia que recibió, en el linaje del cual procede. Es confiar en el grupo religioso que pertenece, a la denominación que pertenece, si es pentecostal o si es reformado, también es confiar en la carne, es confiar en los logros personales. Al decir, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, el apóstol Pablo se estaba refiriendo a los que se comparaban con él, pensando que Pablo no tenía el pedigrí que ellos tenían. Y aquí podemos leer entre líneas que si muchos no sabían quién fue Pablo antes de conocer a Cristo, entonces con esto que está diciendo aquí, esto nos muestra que no hablaba de sí mismo, ni de sus logros, ni de sus títulos, ni de su linaje. Solamente el apóstol Pablo hablaba de eso si se veía forzado, como parece que sucede aquí en esta ocasión que está
como sintiéndose obligado bueno, ¿ustedes confían en la carne? Pues a ver, déjenme, yo les presento mis pergaminos. Pablo menciona 7 cosas que antes consideraba que eran una ganancia, pero ahora cree que son una pérdida. ¿Cuáles son esas 7 cosas? Primero, Pablo fue circuncidado al 8º día. De acuerdo con la ley del Antiguo Testamento, la ley decía: al 8º día circuncidará al niño. Eso dice Levítico 12:13. Ni un día antes, ni un día después. Segundo, era del linaje de Israel. Linaje significa conjunto de los antepasados o descendientes de una familia. Tercero, además era descendiente de una tribu famosa, la tribu de Benjamín, es decir, de la tribu del primer rey de Israel, por lo cual Pablo podría decir que tenía sangre azul o sangre de reyes. Cuarto, se enorgullecía de ser hebreo de hebreos, es decir, hebreo de pura cepa. Así es la versión, la Nueva Biblia Española. Quinto, en cuanto a la ley, fariseo. En aquel tiempo se pensaba que los fariseos eran los que mejor obedecían la ley de Dios y eran por lo tanto grandemente estimados y respetados en el pueblo. Sexto, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. La palabra celo aquí significa cuidado, interés, esmero y también esperar que alguien ponga por obra algo. Otras versiones traducen: mi fanatismo lo demostré persiguiendo a la iglesia. Así es la versión latinoamericana. Si se trata de intolerancia, fui perseguidor de la iglesia, dice otra versión. Y séptimo, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Si había una persona que cumplía con toda fidelidad la ley de Dios del Antiguo Testamento, ese hombre era Pablo. Sin embargo, Pablo despreció todo esto y lo arrojó al suelo diciendo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo Jesús. En otra parte también de Filipenses, en la versión católica también dice que todo esto el Señor, Pablo lo tenía por estiércol, dice una de las versiones católicas. A mí a veces me parece que muchos de nosotros fallamos con esto de estar exhibiendo nuestros títulos, que el doctor, que la maestría, que la licenciatura, que está bien estudiar todo eso y no es tan mal hacerlo. Yo no estoy diciendo que sea mal. El problema está cuando yo trato de escudarme detrás de eso para pisotear a otros, subyugar a otros, manipular a otros, creerme más que otros. Pablo dice: mire, todo eso no sirve de nada, no sirve para nada. Lo importante es lo que hay dentro de nosotros y el deseo de glorificar a Dios, glorificar a Cristo Jesús. Aquí como algo así como a manera de conclusión, los perros y los malos obreros van a existir siempre, siempre los vamos a tener. Ellos son los que mostrarán lo que hacen con sus títulos, con sus logros, pero el obrero fiel, escuche, el obrero fiel no se jacta de nada y cualquier cosa obtenida, ya sea que estudió, ya sea que tiene un buen auto, que tiene una buena casa, que tiene, bueno, no importa, lo que sea, él lo va a considerar como basura. Para el obrero fiel, lo primero es la exaltación y la gloria de Cristo Jesús. Eso es lo primero, no hay nada más importante que eso para el buen obrero del Señor. Yo sé que, y yo lo animo a que usted estudie, a que usted se prepare,
Yo en este momento que estoy grabando esta clase, me dio por volver a la universidad y estoy estoy en lo que se llama candidato al doctorado, pero para mí todos esos títulos son solamente unas herramientas que me van a ayudar a hacer un trabajo más para la gloria de Dios, pero no los voy a usar ni para sentirme más que nadie ni nada de eso. De hecho, si usted llegara, bueno, yo no tengo oficina, empezando por ahí, pero cuando he tenido oficina o cuando he tenido un lugar, usted entra y nunca va a encontrar un título mío colgado. Lo único que en este momento tengo colgado ahí en el lugar donde supuestamente es para que lo vea la gente, es el certificado que soy ministro ordenado de la Iglesia Bautista de la North American Baptist Conference y un reconocimiento que me hicieron cuando completé 44 o 45 años de pastorado. Esto es lo que yo tengo colgado allí, nada más. No creo que se necesite tener más. Vamos a tratar de aprender un texto de memoria que es fácil, pero este texto posiblemente muchos no lo entienden bien, que es el versículo 3:2. Usted ya lo puede comprender un poquito mejor por lo que estudiamos hoy. Y si necesita devuélvase y repase esta parte. Guardaos de los perros. Usted ya sabe quiénes son los perros, ¿verdad? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esto es bien importante que usted lo aprenda a hacerlo. Es fácil. Supongo que ya lo aprendió, ¿verdad? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Filipenses 3:2. Muy bien, gracias por haber estado conmigo aquí en la lección número 7. Con la ayuda del Señor los espero en la lección número 8. Dios le bendiga y hasta la próxima. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose, like, campanita y comparta. Bendiciones.